Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, ¿por qué? Porque quizás digan, ¿verdad? No se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No, no, ahora fíjense en la primer señal, avienta la vara, se convierte en serpiente, agarra la serpiente por la cola y se convierte en una vara. Entonces lo hizo Moisés. Entonces en ese momento Moisés tenía que decir, bueno, lo agarré de la cola y se convirtió en vara, en la vara, en la vara otra vez, de nuevo. Entonces, eso que nos dice que Dios tiene control sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, Moisés ahora debe decir, bueno, si el Señor, en primer lugar, desde el principio, Moisés debió decir, ok, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Pero ahora no tiene nada de pretextos porque miró el poder de Dios con sus propios ojos. ¿Ok? Y noten cómo no tiene, aquí no tiene la fe que debe de tener Moisés, pero sí tiene un poco de fe, porque sí agarró la cola del serpiente. Si no tuviera nada de fe, ¿qué iría? Huía y decía, no, no, Señor, yo no voy a agarrar esa serpiente y se seguiría dando. Pero obedeció, obedeció. Entonces hay progreso, ¿ok? Ahora, ¿esto qué representa simbólicamente para nosotros? Bueno, él va a ser, por decir, apóstol del Señor, porque apóstol quiere decir mandado. Ahora, los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos también tienen, tenían este poder. ¿Cuál poder? Bueno, ¿qué representa el serpiente? ¿Se acuerdan el libro de Génesis, capítulo 3? La serpiente se le apareció ¿a quién? A Adán y a Eva. La serpiente representa el diablo. Entonces, esto de tener control sobre la serpiente, convirtiéndola a una vara, eso representa expulsar demonios. Los apóstoles tenían ese poder y los apóstoles dieron ese poder a los obispos. Y los obispos también pueden ordenar a ciertos sacerdotes para que ellos también puedan expulsar demonios. Pero esto es lo que representa simbólicamente. Esto es lo que representa simbólicamente. Vamos a ver que todo esto tiene conexión también con los apóstoles y el poder que Dios les dio a ellos. Vamos a continuar aquí. Versículo 6 de ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Versículo 7. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo el Señor. Y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio, ni escuchan la voz de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo, del río Nilo, y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. ¿Ok? Ahora, ahí está otra vez el poder de Dios. ¿Cómo el poder de Dios? Bueno, Dios le está diciendo a Moisés, mira, si tú tienes miedo que no te vayan a creer, aquí están las señales que les vas a mostrar. ¿Por qué dice, por qué dice, Señor, por ejemplo, dice, si no te creen esa, quizás esta, si no te creen esta, quizás, o si no te creen esta, aquí está otra señal? ¿Por qué le dice Dios eso? ¿Por qué no mejor Dios le dijo, mira, todo lo que ocupas es esto, yo conozco los corazones de esas personas, yo sé que esta es la señal que los va a convertir? ¿Por qué le da varias opciones a Moisés? No es porque Dios no sabe, Dios obviamente sí sabe. Entonces no es que Dios está experimentando, bueno, prueba esto, si no, eso no funciona, mejor esto, a ver, a lo mejor eso no va a funcionar, yo no sé, a lo mejor esto también. No, Dios no está haciendo eso porque Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Por qué Dios está
dándole estas plan A, plan B, plan C a Moisés, para confortarlo a él, para darle fuerzas a él, para que él diga, ok, bueno, tengo mi plan B, mi plan C. Entonces es más bien para Moisés, ¿sí? Eso de meter la mano, esa es la segunda señal, va a meter la mano en su pecho, en su manto, o escondiéndola, la va a sacar y se va a volver leprosa, blanca completamente como la nieve, ¿sí? No blanca como una persona con piel güera o algo, ¿verdad? Piel blanca, sino como leprosa, es decir, como con enfermedad, ¿sí? Infectado. Y luego cuando la meta de nuevo y la saque, pues va a salir normal otra vez como el resto de su cuerpo. Entonces ese otro milagro, ese es el segundo milagro. La primera es aventar la vara para que se convierta en una serpiente, lo va a agarrar de la cola y la serpiente se va a convertir en vara de nuevo. Y luego la segunda señal es que meter la mano y luego sacarla, se va a volver leprosa, meterla de nuevo, luego sacarla y se va a volver normal otra vez. ¿Eso qué le representa a Moisés? Que Dios tiene poder sobre el cuerpo de Moisés, porque estos milagros vienen de Dios, sobre todo vienen de Dios. Entonces eso le está mostrando, aquí Dios le está mostrando a Moisés, mira, yo tengo poder sobre tu propio cuerpo, ¿ok? Ahora, ¿esto qué representa? Su mano se vuelve leproso y luego se convierte otra vez en mano así de color normal del resto de su piel. Esto representa sanar enfermedades. También los apóstoles recibieron eso, ¿verdad? Sanar enfermedades milagrosamente, ¿ok? Entonces todo esto también representa lo que pasó en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Y la tercera es, ¿qué es? Agarrar agua del río Nilo, derramarla sobre la tierra seca para que se convierta en sangre sobre esa tierra seca. ¿Eso qué representa? Bueno, para Moisés al escuchar esto, él va a decir, bueno, si Dios puede hacer esto, esto quiere decir que tiene poder sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿yo qué miedo debo tener? Si me voy a enfrentar con el faraón, Dios está conmigo. Tiene control sobre la tierra de Egipto. ¿Ok? Vamos a ver ahorita cómo Moisés va a reaccionar al escuchar estas palabras. Pero también esto representa algo, esto de poder convertir agua en sangre y todo eso. También esto en este caso es la primer plaga, ¿verdad? Es algo mal. Si miran esa señal, eso quiere decir que no tienen fe. Estas personas, sí, si miran esta señal, estas personas, eso va a querer decir que no tienen fe, por eso la están viendo, ¿verdad? Las personas que no tienen fe aquí. Pero en el caso del Nuevo Testamento, con los apóstoles, Dios les dio el poder en forma de bendición de convertir pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, todo este poder de convertir cosas, ¿verdad? Esto viene de Dios. ¿Ok? Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en al hablar y torpe de lengua. Espérame, pero Dios ya le mostró que él tenía poder sobre el cuerpo de Moisés, pero aún no quiere creer Moisés, aún no se quiere someter. ¿Ok? Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿Qué quiere decir aquí Dios? Que Dios tiene el poder. A veces Dios puede causar que una persona esté ciego o sordo, pero otras veces Dios simplemente lo permite. Entonces, no siempre es, por ejemplo, un castigo, sino es algo que simplemente Dios permite para construir algo más grande de eso. Pero al fin de cuentas, ¿quién es el que tiene el poder? Dios. Dios es el que tiene el poder sobre estas cosas. Pues aquí le está diciendo a Moisés esto para que él reaccione, para que él diga, oh, sí, tienes razón, Señor. Dice, ¿no soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Es decir, a lo que está diciendo allí no está diciendo,
oh, sí, Señor, ahora sí ya me someté. No, lo que está diciendo Moisés, por favor, quien tú quieras menos yo. Entonces, ¿cuántas veces lo negó Moisés? 5 veces. ¿Qué representa el número 5 en la Biblia? La ley de Dios, obediencia. ¿Verdad? Por eso tenemos 5 libros de la ley de Moisés. Entonces representa ley, no solamente la ley de Moisés, sino representa la ley de Dios, representa obediencia, ¿verdad? Y aquí 5 veces Moisés no está obedeciendo a Dios. Aquí 5 veces está diciendo que no. Ahora aquí el versículo 14 nos dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Dios se enojó con Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Entonces, la providencia de Dios ahí está acomodando todo para que se tope con quién, con Aarón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Moisés es Dios? No, no, no es Dios, obviamente que no. ¿Por qué dice entonces, tú serás para él como Dios? ¿Qué es el contexto aquí, lo que está pasando? Dios le está diciendo, no te preocupes, Aarón va a hablar por ti. Esto es más explicado después en Éxodo capítulo 7 versículo 1. Dios lo repite y dice que Aarón será su profeta y él será como Dios. No es que él es Dios, sino será como Dios en el sentido analógico, en el sentido que igual que Dios, ¿verdad? Tiene sus mensajeros que hablan por él, sus profetas que hablan su palabra, también Moisés va a tener a su profeta que va a hablar por él, igual como Dios lo tiene. ¿Ok? O sea que ah, no es que Moisés literalmente es Dios, sino porque también dice que literalmente en el hebreo lo que dice es que Aarón será su boca. Literal, Aarón es la boca de Moisés, literalmente no, sino es simbólico. Él va a hablar por Moisés. Dios dice que serás como Dios para Faraón. Después en Éxodo capítulo 7 lo va a decir. ¿Eh? Y Aarón su hermano será su profeta porque hablará por él. ¿Sí? Va a ser su boca, va a ser su profeta, va a hablar por él. Por lo tanto, claramente es algo analógico, análogo, más bien es la palabra, análogo, algo análogo. Así como Dios tiene su portavoz, ¿verdad? Un profeta que habla por él al pueblo, Moisés también tendrá su propio portavoz, es decir, Aarón. ¿Ok? Ahora estamos en el versículo 17 aquí dice, y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Voy a explicar ahora qué quiere decir el versículo 14 cuando habla de la ira de Dios, que Dios se enojó. Está la pregunta ahora si Dios literalmente se está enojando así como los seres humanos se enojan. Porque ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Que Dios está contento y luego se pone enojado y luego se pone contento? ¿O cómo es eso? Porque la carta del apóstol Santiago, capítulo 1 versículo 17 nos dice que Dios no cambia. Entonces no se preocupen, la misericordia de Dios no es menos hoy que ayer. Se pueden arrepentir y Dios los perdona. No se preocupen porque Dios no cambia. Su misericordia no cambia. Su amor no cambia. Entonces, ¿qué quiere decir entonces cuando habla de la ira de Dios? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios estaba contento y luego se enoja y luego se pone contento igual que un ser humano? No. Aquí nos lo va a explicar Santo Tomás de Aquino y San Agustín. ¿Ok? Vamos a ver lo que dicen estos gran teólogos de nuestra iglesia. Aquí está, eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Dice, hablamos de la ira en Dios no como una pasión del alma, así como en los seres humanos, ¿verdad? Sino como un juicio de justicia en cuanto Él quiere vengarse del pecado. Es decir, que representa
que el castigo de Dios está a punto de caerse en una persona, ¿verdad? Si no se arrepiente. ¿Ok? Cuando habla de la ira de Dios, se refiere a la justicia de Dios. A la justicia de Dios, el castigo de Dios que está hacia una persona. ¿Ok? Está dirigido hacia una persona. Entonces dice, porque el pecador al pecar no puede causar daño real a Dios. O sea que no, Dios no cambia. No es que Dios se enoje en el sentido humano, ¿verdad? Porque no causa daño real a Dios. Pero en lo que a él mismo respecta, es decir, en cuanto al ser humano, actúa contra Dios de dos maneras. Primero, en cuanto desprecia a Dios en sus mandamientos, cuando quebras los mandamientos de Dios. Segundo, en cuanto se daña a sí mismo o a otro, este daño redunda en Dios. ¿Por qué? Ya que la persona dañada es objeto de su providencia y protección. Eso quiere decir que ¿verdad? Nosotros cuando dañamos a otra persona o nosotros mismos, que somos parte de la providencia de Dios, parte de su protección, imagen y semejanza de Dios, esta acción, este daño redunda en Dios. ¿Ok? Entonces el pecado es real, pero Dios no experimenta la ira como un ser humano, sino usamos la palabra ira para referirnos a la justicia de Dios. ¿Ok? Y aquí está la explicación. Dios no experimenta emociones humanas. Por lo tanto, cuando hablamos de la ira de Dios, nos referimos a nuestra relación con Él, no a que Dios fue feliz, luego se enoja y luego se vuelve a ser feliz de nuevo. Dios no cambia, como dice el apóstol Santiago, sino se refiere a nuestra relación con Dios y que la justicia de Dios está apuntado hacia una persona. ¿Ok? San Agustín ahora explica por qué usamos la palabra ira. ¿Por qué entonces decimos la ira de Dios? Si no es igual que la ira de un ser humano. ¿Por qué se usa entonces la palabra ira de Dios en la Biblia? Aquí nos lo explica San Agustín. Dice, ahora bien, cuando se dice que Dios está enojado, no le atribuimos un sentimiento de perturbación como el que existe en la mente de un hombre enojado, ¿verdad? No, no es igual que eso, sino que llamamos ira a su justo desgrado por el pecado, ¿sí? Una palabra transferida por analogía de las emociones humanas. Entonces, la palabra ira, representa algo para nosotros y la aplicamos a Dios no porque Dios se enoja igual que un ser humano, sino que es algo análogo de las emociones humanas. Santo Tomás de Aquino lo explica miren lo que dice aquí Santo Tomás de Aquino, porque aquí explica por qué exactamente entonces se escoge la palabra ira, ¿ok? Basado en lo que dijo aquí San Agustín. Es lo mismo lo que están diciendo los dos. Aquí lo va a explicar Santo Tomás de Aquino. Dice, y esto lo voy a mostrar por último aquí, la última cosa. Dice Santo Tomás de Aquino, la ira se atribuye a Dios debido a una similitud de efectos. Así, dado que castigar es propiamente el acto de un hombre enojado, ¿verdad? Un hombre cuando se enoja, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Quiere castigar. Entonces, cuando hablamos del castigo de Dios, se le aplica la palabra ira debido a eso. No es que Dios esté enojado como un hombre, sino que estamos hablando de la justicia de Dios, el castigo de Dios, y por lo tanto se le aplica la palabra ira, porque la palabra ira está conectado con castigo en la mente del ser humano. Es para que el ser humano entienda que la relación, no, tu relación con Dios, que la relación con Dios no está bien con esta persona, en esta persona. Así, dado que castigar es propiamente el acto de un hombre enojado, el castigo de Dios se describe metafóricamente, simbólicamente, como su ira. ¿Ok? Ahí está la explicación. Ok, ahora vamos a continuar con la palabra de Dios aquí, versículo 18. Dice, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, después de hablar con Dios, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Entonces hay esta imagen de separación, ¿verdad? Con Isaac y su hermano Ismael, separación, y después se reúnen. Jacob y Esaú también, hubo separación ahí entre los dos y luego después se reconciliaron. También con José y sus hermanos hubo separación ahí y luego después se reconciliaron.
Y aquí vemos otra vez esa imagen de separación. Aquí Moisés está separado de sus hermanos, pero ahora va a regresar a ver a sus hermanos. Ve en paz, le contestó Jetro, su suegro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida, que lo querían matar. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano, ¿verdad? Como igual como le había dicho Dios eso, ¿verdad? Llévate la vara con que vas a hacer los milagros. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, mi primer nacido, ¿verdad? Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ok, mucha enseñanza allí. ¿Qué está pasando allí? Noten cómo dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo endureció Dios su corazón? Mostrándole misericordia. Porque vamos a ver que cuando Dios le muestra misericordia al Faraón, cuando el Faraón dice, oh, ok, está bien, voy a dejar ir a los israelitas, Dios quita la plaga que él manda, porque va a mandar 10 plagas. Manda una plaga y luego la quita, manda una plaga y luego la quita. Cada vez que la quita, ahí es cuando el faraón dice, no, mejor no los voy a dejar ir. Cuando Dios le muestra misericordia, ahí es cuando, porque después va a decir que él mismo endureció su corazón. Entonces aquí está la respuesta para la siguiente pregunta. ¿Controla Dios su decisión? No. Más adelante se dirá que Faraón endureció su propio corazón. ¿Ok? Entonces no es que Dios lo está controlando como un títere, ¿verdad? Vamos a continuar aquí, vamos a acabar el capítulo y luego después voy a hacer, dejar que ustedes digan algo si gustan decir. Miren aquí, esta parte es muy interesante. Versículo 24 dice, y aconteció que en una posada en el camino, porque iba rumbo a Egipto con su esposa y sus hijos, dice, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo, o sea, lo circuncidó, y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces esos tres versículos, ¿qué quiere decir ahí? Eso es algo extraño, raro. Lo que está pasando aquí, si ustedes leen eso fuera de contexto, van a decir, bueno, esto no tiene nada de sentido que está pasando aquí. Pero si ustedes conocen el libro de Génesis que ya hemos leído, ustedes saben que en esos tiempos tenían un pacto con Dios los hijos de Abraham, la circuncisión. Entraban en pacto por medio de la circuncisión. Y la circuncisión, eso era algo muy normal en esos tiempos. Muchos pueblos lo hacían, los cananeos, los egipcios, los de Mesopotamia, también creo que también, ¿sí? Y lo hacían por diferentes razones. Unos lo hacían porque era manera de evitar, era como manera de estar más limpio en esos tiempos. También creo que era manera que las personas como más altos en la sociedad para separarse de las demás personas, como decir, yo estoy más en un nivel más alto que tú, ¿verdad? Entonces ya era algo practicado por las sociedades antes del tiempo de Abraham. Pero por eso cuando Dios le dijo a Abraham, le dio una señal que para él era normal. ¿Ok? Entonces, pero ahora la diferencia es esta, que en vez de ser para la propia persona o por sus razones, si no va a ser ahora la razón Dios. Dios va a ser la razón que lo va a hacer. Va a ser por la gloria de Dios para entrar en el pacto. ¿Ok? Eso está en Génesis capítulo 17. El problema aquí es que Moisés va a ser por decir, el jefe del pueblo, va a ser el profeta del pueblo, va a ser el líder del pueblo,
pero él mismo no tiene a su hijo en la alianza, no lo circuncidó nunca. Y esto era algo muy grave. Dice, Dios le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Eso que nos dice, para nosotros los cristianos, no practicamos la circuncisión religiosamente, ¿da? Ya si uno lo hace médicamente por razones médicas o X, ¿da? Eso es algo que tienen que hablar con su doctor o lo que sea, ¿da? Pero no, religiosamente no es algo que no es mandamiento, ¿verdad? Para nosotros, no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen. Pero aquí, ¿qué es mandamiento para nosotros con respecto al entrar al pacto? El bautismo. Colosenses capítulo 2, San Pablo el apóstol nos dice que para entrar en el pacto de la nueva alianza tienes que bautizarte. ¿Por qué? Él dice que el bautismo es la nueva circuncisión, el bautismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, un padre que no bautiza a sus hijos, imagínense si con Moisés, quien fue líder, jefe, escogido para liberar al pueblo, no circuncidó a su hijo para que entren al pacto en ese tiempo, imagínense cuánto más ahora en este tiempo, nosotros, laicos, personas cualquieras, para entrar al pacto nuevo y eterno de Jesucristo y no bautizar a nuestros hijos. Este es uno que le pueden mostrar a un protestante, la importancia a un protestante que no cree en el bautismo infantil, porque hay protestantes que sí creen en eso y otros que no creen. Pero ahí está la importancia, bautizar a los hijos. Y por eso dice que Dios iba a matar a Moisés, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Para mostrarle la importancia. Yo quiero que lleves a tu hijo a mí, que entre en el pacto conmigo. No lo has hecho. ¿Quién le salvó la vida a Moisés? Aquí dice Séfora, su esposa, porque circuncidó al hijo. ¿Ok? Y dice aquí, y ella dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre, ¿por qué? Se refiere a la circuncisión. Entonces es algo simbólicamente, ¿da? Refiriéndose a la circuncisión. Cuando Dios miró la sangre de la circuncisión, ¿sí? Por eso dijo, tú eres para mí un esposo de sangre. Dios no mató a Moisés. ¿Ok? Igual que cuando Dios mira la sangre de Jesucristo cubriéndonos a nosotros cubiertos de la sangre de Jesucristo, Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces ahí está esa conexión. Ahora, Santo Tomás de Aquino también menciona que cuando aquí menciona que perdón, que Séfora le dijo a Moisés, tú eres para mí un esposo de sangre. Eso representa a Jesús, que para nosotros es un esposo lleno de sangre. Es el esposo de la iglesia lleno de sangre. Entonces, noten cómo las mujeres aquí en el libro de Éxodo al principio están actuando de maneras muy honorables y muy grandiosas, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres que no quisieron matar a los que nacían niños en el Éxodo capítulo 1. También a Jochebed, la mamá de Moisés, cómo salvó a Moisés y Miriam y estaba ahí al pie de él, ¿verdad? Caminando, asegurando que él estaba bien. También aquí vemos otra mujer, Séfora, salvando a Moisés. Entonces, hay esa conexión con las mujeres actuando para la salvación. Esto representa lo que hizo la Santísima Virgen, diciéndole sí a Dios para que entre al mundo el Mesías a salvar a todo el mundo. Amén. Ok, vamos a acabar estos versículos aquí y luego podemos hablar un poco para continuar con capítulo 5. Miren cómo dice aquí en el versículo 23, vamos a brincar un poco para atrás, dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Quién es el hijo? Aquí, mi hijo, mi primogénito, es decir, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob que tienen este pacto con Dios, esta alianza con Dios, este antiguo pueblo, el antiguo pueblo de Dios, ¿ah? El pueblo de Dios de la antigua alianza, aquí, el primogénito, ¿verdad? Es mi primogénito. ¿Qué recibía el primogénito? El primogénito recibía autoridad, el primogénito recibía herencia, van a recibir autoridad porque van a ser
personas que representan a Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que ser luz para el mundo, ¿sí? Pero también vamos a ver que van a recibir herencia la tierra prometida, ¿verdad? Y aquí dice Dios, te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito, le dijo aquí en el faraón. Entonces, ahí está la justicia de Dios castigando al faraón. Pero por qué al primogénito? Bueno, hay dos razones. En primer lugar, Dios es justo, Dios puede castigar a una persona como Él quiera, porque Dios es el dueño de la vida. Si Él quiere, por ejemplo, tal persona puede morir mañana. Si muere mañana es por la voluntad de Dios. Dios se lo quiso llevar el día de mañana. ¿Verdad? Dios no es injusto por eso. Pero Dios también puede, lo que puede hacer es hacerlo en conexión con un castigo, como lo hizo con el rey David. Cuando el rey David cometió adulterio, ¿sí? ¿Qué pasó con ese hijo que nació? Dios se lo llevó. Ahora, ¿Dios es injusto por haber hecho eso? No, porque Dios es el dueño de la vida. Él tiene derecho de quitarla cuando Él quiere. Entonces se llevó al hijo del rey David, pero lo hizo como castigo al rey David por el adulterio que cometió. Y también aquí, por ejemplo, en cuestión de este primogénito, no dice cómo era este primogénito. También podía ser un gran pecador, también el primogénito, ¿verdad? Del faraón. Entonces Dios también podría estar castigándolo a él. No nos dice, no especifica, pero al fin de cuentas Dios es el quien manda. Dios puede quitar la vida, Dios puede dar la vida, ¿verdad? Pero Dios va a mandar plagas, gran señales para que la gente se arrepienta. El que no se quiere arrepentir, bueno, es porque es necio, no quiere entender. Vamos a ver las grandes plagas y señales que Dios va a hacer en la tierra de Egipto, ¿ok? Dice, y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. ¿Dónde es el monte de Dios? El monte de Dios es el monte Horeb o el monte Sinaí. Lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas, todos los líderes de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron a Dios. Qué bonito. Vamos a ver cuánto va a durar esta fe. ¿Ok? Ahora el pueblo de Dios aquí están adorando al Señor, tienen mucha fe y dicen, sí, gracias a Dios. Dios ahora visitó a su pueblo y nos va a salvar de nuestra aflicción. Dice aquí versículo 1, después Moisés y Aarón, Éxodo capítulo 5 versículo 1, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces, aquí el Señor es la palabra Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Yo no conozco a Yahvé. Entonces, esa es una pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Yo conozco a Dios? Si conozco a Dios, si digo que conozco a Dios, debo de obedecerlo. Y aquí él dice, no conozco a Dios, no conozco a Yahvé, no lo conozco, por eso no lo va a obedecer. No, si uno conoce a Dios, lo va a obedecer. Si uno obedece a Dios, quiere decir que conoce a Dios, ¿eh? Porque la fe no es solamente yo creo en Dios y ya, sino es fe que actúa en amor, ¿verdad? En obras, en obediencia a Dios. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjanos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces noten aquí que Moisés también reconoce que Dios no tiene acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Si los israelitas desobedecen, también ellos serán castigados. No es solamente aquí Dios está en contra de Egipto y eso es todo. No. Dios también puede castigar al pueblo con quien tiene pacto.
también grande enseñanza para nosotros también que tenemos pacto con Dios, somos parte de la nueva alianza, ¿verdad? Dice aquí el versículo 4. El rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? ¿Por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyen en lo más mínimo, porque son perezosos, son huevones. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Así es como respondió el faraón. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Quiere quebrar el espíritu de los israelitas. Y está diciendo, ¿qué le está diciendo? Son huevones, son flojos, son perezosos, no quieren trabajar, por eso quieren ir a ofrecer sacrificio a sus dioses, a su Dios. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Y qué dijo? Le dijo a los capataces y a los jefes. ¿Quiénes son ellos? Los jefes, otras Biblias quizás dirán oficiales, los oficiales o los jefes, eso se refiere a los israelitas que estaban encargados sobre otros israelitas, jefes de los israelitas, que también, por cierto, eran esclavos también ellos, pero estaban encargados para dar información a los demás. Y sobre ellos estaban los capataces, y ellos eran egipcios, ¿ok? Entonces les dijo, ok, van a seguir haciendo los ladrillos, pero ahora no se les dará la paja para hacer los ladrillos, sino ellos mismos van a tener que ir a buscar para hacer el trabajo. Y además van a hacer el mismo trabajo de antes, si no les va a ir mal. Si me daban 100 ladrillos, me van a dar 100 ladrillos. Si me dan 5,000, me van a dar 5,000. Esto, de hecho, es algo, si vemos en los artefactos históricos, y miren lo que encontramos aquí lo escribí. Moisés, noten que pidió tiempo para ir a adorar a Dios. Esto en estos tiempos no era algo extraño, algo raro. Eso sí sucedía en Egipto en esos tiempos. Tenemos inscripciones del año 40 de Ramsés II y del año 6 de Seti II, otro faraón, que hablan de trabajadores que se ausentaban o descansaban, ¿verdad? Y otros documentos hablan de trabajadores que se tomaban un descanso para ir a sacrificar a sus dioses. Entonces esto era algo que sí sucedía en Egipto. Pedían tiempo para descansar, para adorar, para hacer religión. En este caso, la religión verdadera. Adoración al verdadero Dios. También tenemos la tumba de Rekhmire. ¿Esto dónde está? Está en Tebas, en Egipto. Así se llamaba esa ciudad, Tebas, Egipto, así se llama. Y ahí es donde está, es como una imagen y muestra esclavos trabajando. Muestra prisioneros de guerra, esclavos, semitas, los israelitas eran semitas, y nubíos fabricando ladrillos de barro, fabricando ladrillos igual como está aquí en la Biblia. Entonces es algo históricamente correcto, que sí hacían. Ahora la pregunta es esta, pero esa imagen muestra prisioneros de guerra, no muestra como, por ejemplo, los israelitas, ellos no eran esclavos de guerra. Ellos simplemente fueron esclavizados, pero no, sí fueron esclavos de guerra. ¿Cómo sabemos? Porque recuerden cuando dice en Éxodo capítulo 1 que salió un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José. ¿Cómo no va a conocer a José si ellos tenían los documentos, ellos tenían la historia en Egipto? El gobierno tenía esos documentos de los
predecesores. ¿Cómo no va a conocer a José? No es que no conozca a José o la historia de José, sino es que rechaza a José, odia a José. Esto representa un cambio de gobierno. Representa cuando históricamente los Ixos, recuerden, los Ixos eran los que estaban encargados en los tiempos de José. ¿Ok? Después los egipcios nativos van y prácticamente destruyen a los Ixos y los sacan del poder y ellos toman poder. Cuando sucede esto, se vuelven en contra de los israelitas. Entonces se vuelven los israelitas prisioneros de guerra, ¿sí? Porque fueron en batalla, en guerra, en batalla en contra de los Ixos y pues quedaron los israelitas, quienes eran amigos de los Ixos, quedaron como prisioneros de guerra y fueron esclavizados. Ahora, más documentos históricos. Aquí tenemos Papiro Anastasi 4, donde nos da a saber que había am, graba que un administrador no tenía suficientes esclavos ni paja para producir la cota, porque ya ven que tenían una cota, vas a producir 5,000 ladrillos igual que antes, o 6,000 o 100 o lo que sea, ¿verdad? Por día o por semana, lo que era la cota. Eso es la cota, ¿verdad? Sí, sí, sí ponían eso los egipcios, ponían cota para decir, miran, va, hey, una meta, una meta, ¿sí? Entonces también es históricamente correcto, concuerda con cómo la sociedad egipcia funcionaba. Y Papiro Anastasi 3, este es otro papiro, otro documento, allí se establece una cota, una meta que tienen que llegar. Si no se cumple, los esclavos son golpeados. Vamos a ver lo que va a pasar a estas personas esclavizados en el libro de Éxodo que no pueden cumplirlo. Aquí dice, aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes. Oh, ya leí esas palabras. Versículo 10. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen. Pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrajos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas, los cuales también eran esclavos, ¿verdad? Los azotaban, los golpearon, igual como está en Papiro Anastasi 3, que azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, ¿ok? Sobre los otros israelitas esclavos. Azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? No sé, espérenme. ¿Qué hicieron primero? ¿Los golpearon primero y luego les preguntaron o les preguntaron primero y luego los golpearon? ¿Cuál hicieron primero? Eh, los golpes primero. ¿Sabían ustedes que esto es históricamente correcto porque así era la manera que se hacía en Egipto? Aquí está. Hay un papiro que se llama Papiro 00052 del Museo Británico. Ahí muestra cómo golpeaban a los esclavos. Primero los golpeaban y luego les hacían las preguntas después. Así como está en Éxodo capítulo 5. Entonces los golpearon, los azotaban y dice aquí, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades
cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de la de ellos. Noten aquí cómo Faraón no cree en Dios. Por eso, como dijo, cuando escuchó las palabras del Señor que dijo, palabras falsas, no quiso creer. Vamos a ver ahora cómo va a reaccionar este pueblo, el pueblo de los israelitas. Vamos a ver aquí. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron estos jefes con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor en oración y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Eso es como lo que Moisés dijo. Pues miren cómo hay esta confusión, hay esta falta de fe también, ¿verdad? Vamos a acabar aquí ya acabamos. Nada más voy a leer Éxodo capítulo 6 versículo 1 porque aquí está la respuesta de Dios. Dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Entonces ahora sí, le dio chance a Faraón a que se arrepiente, no quiso arrepentirse, ahora Dios va a actuar. Ahí está, cómo ahora Dios va a actuar. Vamos a leer sobre las plagas que Dios va a mandar. Miren cómo cuando se quieren acercar a Dios, cuando se quisieron acercar a Dios, cuando se quieren acercar a Dios, ahí es cuando fueron atacados más. Cuando estos israelitas adoraron a Dios y tuvieron fe y dijeron, sí, Moisés, gracias a Dios que Dios te mandó a ti. Ahí es cuando el faraón los atacó más. Y eso sucede también en la vida, cuando uno se acerca más a Dios, siente más tentaciones, siente, tiene más enemigos, cosas así, ¿verdad? Pero hay que permanecernos firmes, porque ¿quién tiene la mano fuerte? El Señor. Y mientras estemos en sus manos, vamos a estar bien.